Hola hermanos, el día de hoy 22 de septiembre del 2022 es jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Bueno, ya estamos en el hemisferio norte, ya estamos viviendo el otoño, ¿no? Todo lo contrario en el hemisferio sur, es decir, en el hemisferio sur está empezando a vivir la primavera y bueno, así es como ocurre, ¿no? Normalmente. Bueno, hoy les voy a hablar de los 233 mártires de, algunos dicen de la guerra civil española, fue durante la guerra civil evidentemente, aunque es impropio hablar de que como que si ellos participaron en la guerra, no, de todos los 233 que beatificó el Papa San Juan Pablo II en marzo del año 2001, fíjense, fueron los primeros beatos del siglo XXI y además un número grande, 233. La mayoría de ellos, digamos, relacionados con la Arquidiócesis de Valencia, que fue de hecho la Arquidiócesis de Valencia la que llevó adelante el proceso, ¿no? Y se puso como cabeza de la lista precisamente a un sacerdote diocesano de ahí de Valencia. Él fue el que, digamos, encabezó la lista, porque ustedes ya saben que cuando se trata de un número tan grande, pues entonces se colocan ahí evidentemente poco a poco. Además, el Santo Padre en el momento de la beatificación hizo resaltar a una señora que fue fusilada cuando tenía 83 años de edad, doña María Teresa Ferragaut, que fue fusilada con sus 4 hijas monjas, para que vean ustedes el nivel de locura realmente. O sea, es que la guerra siempre es una estupidez, perdónenme, y estas guerras fratricidas, y que ya ven que sigue habiendo efectos de esto, ¿no? En España, lamentablemente. O sea, y aquí la memoria histórica solo para, fíjense qué prudente fue la iglesia. Qué prudente fue la iglesia, que estos estaban preparados para ser beatificados ya desde tiempos del Papa Pablo VI. Y Pablo VI dijo, no lo voy a beatificar ahora porque podría utilizarlo Franco como propaganda para sostener su régimen. Y así lo hizo, fue prudente. Pregúntenle a los de la izquierda actual a ver si ellos tienen esa prudencia. Se les olvidan todos estos mártires. Estos 233 en su mayoría fueron martirizados en el agosto terrible, ¿no?, de 1936, pero hubo algunos que fueron también martirizados en septiembre, otros también en octubre. Bueno, es que ya les digo, es una verdadera locura. Los llevaban de paseo, así le llamaban, iban a los paseos, y entonces sin ningún juicio, nada, absolutamente, sencillamente los fusilaban, los enterraban vivos, es decir, los humillaron, pero increíblemente. Había uno de ellos, que no me acuerdo cómo era que se llamaba, creo que es Germán Gonzalo, me acuerdo que ahora tiene 2 nombres, por apellido el otro, que tenía apenas un par de meses de ordenado sacerdote, era un muchacho de 23 años, 24 años, y no tienen idea ustedes de todo lo que hicieron con el pobre, hasta que finalmente le metieron un tiro en la cabeza. Es decir, esta es la realidad de nuestro mundo, ¿no? Y vivimos todavía con esto que duele en el alma. Y no es un asunto de ponerse en contra de la izquierda o a favor de la derecha. Esas son locuras completamente. Son seres humanos, que ninguno de ellos hacía política de ningún tipo, hombre. O sea, si ustedes leen con objetividad la historia de la guerra civil en España, la historia de la guerra cristera en México, la historia de la persecución detrás de la cortina de hierro, matar a sacerdotes, o sea, murieron cualquier cantidad no sé si eran 23 sacerdotes diocesanos que estaban incluidos en esta lista, pero habían hijas de María Auxiliadora, había salesianos, había uno que se llamaba, un salesiano que había sido misionero en Cuba, que se llamaba José Calasanz, creo, fíjense, tenía nombre de otro santo, ¿no? Bueno, sí que había de todo, había capuchinos, había carmelitas descalzas, había jesuitas, bueno, hijas de María Auxiliadora, de la Acción Católica, es un buen grupo de laicos los que, miren, que mataron a una costurera, a una señora que se dedicaba sencillamente a costurar. Sí, es una cosa que verdaderamente llama la atención, ¿no? Ya les digo, había escolapios, había carmelitas, había servitas, es decir, es un grupo grande, estos 233. Nunca más esto, Nunca más esto. No puede ser que países que nos llamamos medianamente civilizados, terminemos haciendo estas barbaridades. Y bueno, todo comenzó ya cuando ustedes empiezan a leer la historia de la Segunda República en España, lo de 1931, todas las leyes que fueron pasando. O sea, realmente parte el alma, ¿Cómo se puede llegar a ese punto ideológicamente? ¿Cómo se puede llegar a despreciar la vida humana? Solo porque el otro no piensa como yo, o solo porque está sirviendo a otro. Realmente es doloroso. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Leemos el libro del Eclesiastés, el libro del Coelet, el día de hoy. Capítulo 1, versículos del 2 al 11.
Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur, gira luego hacia el norte y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué difícil es decir palabra de Dios frente a un texto como este, ¿eh? Qué difícil, en serio, qué difícil, porque el pesimismo del Coelet, de esa visión cíclica, que todo lo que ya pasó va a volver a pasar y que nada hay nuevo, nada nuevo bajo el sol, todo está en lo mismo, el sol sale y se opone y vuelve a salir, los oídos no se cansan de oír, los ojos de ver, qué pesimismo, ¿no? Qué actitud esta, un poco heraclitiana, digamos, de Heráclito, ¿no? Es una situación ahí, pero fíjense, lo que en el fondo hay que sacar de este texto es esa relativización de las cosas. Es decir, sí, de repente no lo comprendemos todo, lo dice, todo es difícil de entender. No deje el hombre de cavilar, claro. Pero eso, ojalá que no nos cansemos de pensar y de dejarnos conducir por la fuerza de Dios. Todo es vana ilusión, todo es vacío, literalmente lo que dice el texto. Todas las cosas son vana ilusión. Evidente, más allá de la visión idealista, un poco platónica detrás de esto, insisto, cuidado, ¿no? Porque hay una realidad que es permanente. No es el sol el que es permanente, no es la tierra la que es permanente, es el creador de todo esto. Y claro que no podemos ver la vida de manera cíclica. Esto no es un eterno nirvana para utilizar ahí las imágenes del mundo hindú. No. Es mucho más que eso. Y por eso leemos este texto para luego confrontarlo con Cristo, para confrontarlo con el proyecto de Cristo. No con el Evangelio directamente del día de hoy, no, porque el Evangelio del día de hoy es un poco pesadito, ¿no? Lucas capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se han fijado que eso es muy propio de nosotros, ¿verdad? Siempre comparar, siempre decir, este es igual a aquel, este es como un nuevo tal, este es como un nuevo fulano, es decir, un nuevo, y pensamos en un santo, ¿no? A mí me encanta cuando el Santo Padre nos decía precisamente aquello de que yo no puedo pretender ser como San Francisco, o ser como Santo Domingo, o como San Ignacio de Loyola, o Santa Teresa de Ávila. No, yo tengo que buscar la santidad mía, la mía. No puedo ser, no soy Juan el Bautista, no voy a ser, qué sé yo, de cualquier, ¿no? De Mateo, Lucas, piensen en cualquiera de los evangelistas que vemos a lo largo de estos días, ¿no? Pensando en Mateo, que lo hemos celebrado recién ayer. No, tenemos que ser auténticos y tenemos que vivir en esa autenticidad y superar la curiosidad de Herodes. Lo nuestro es conocer a Cristo, no por curiosidad, por amor y sin miedo, enfrentando nuestra realidad personal y particular, superando la vana ilusión del libro del Eclesiastés, del libro del Coelet, y viviendo con esperanza. Les invito a hacer oración. Señor, líbrame de todo deseo de sobresalir, de parecer más grande o más bueno que los demás, de pretender la fama a cualquier precio. Pero si he de llamar la atención, que la llame por ser como tú, por decir la verdad con dulzura como tú, por acercarme a los más necesitados como tú, por ser libre frente a los poderosos y al que dirán como tú, por no estar apegado al dinero y a la comodidad como tú, por buscar más el amor que el placer como tú, por luchar contra el mal solo con las armas del bien como tú, por tener paciencia con los que no acaban de aprender como tú, por perdonar 70 veces 7 como tú, por trabajar en comunidad, por la comunidad como tú, por dar la vida con alegría hasta el final como tú, por confiar siempre en Dios Padre hasta en los peores momentos como tú. Señor, ayúdame a ser cada día más parecido a ti. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, que es por intercesión de los 233 beatos mártires de la Guerra Civil Española.
el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Es jueves, ya saben, al Santísimo todos, a buscar un momentito para estar delante de Jesús de Eucaristía. Feliz jueves pues para todos.